Emisor Podcasting. Florencia Elgueta tenía 25 años y trabajaba en el Hospital Clínico de Viña del Mar. En agosto de 2020 se quitó la vida. La enfermera Vanessa Araya, de 29 años, quien entró en su reemplazo al hospital, en abril del año pasado también se suicidó. Dos mujeres jóvenes, enfermeras, que se está investigando un acoso laboral en particular que determinó que ellas se quitaron la vida. La puntuación de los hechos siempre es cruel, porque decreta cosas. El nombre, el último trabajo, su muerte. Datos sin historia. Como escribió Canetti, cuando empezamos a hablar de la muerte con cifras, entonces terminamos redondeando. Y un muerto más un muerto no son dos muertos. En todo caso, a los vivos también se los puede tratar como un dato, como una categoría. No digo en un estudio o en una estadística, sino que en la vida misma, en la calle o en el trabajo se le puede quitar la posibilidad a alguien de responder como una persona. Esa es la lógica de la crueldad. Y esa es la última historia, o precisamente la falta de ella, que vivieron Florencia y Vanessa en el hospital. Aunque un suicidio siempre es un misterio, lo que sabemos de las enfermeras de esta historia es que ambas fueron la nueva, en un lugar en que las prácticas matonescas eran normales. Tenemos mucho miedo de toda la gente que sigue acá adentro, las TENS, las enfermeras y todo el personal de salud que vive en este constante sistema en donde se están normalizando los abusos y el hostigamiento laboral. Cultura del maltrato, decía un artículo en la prensa. Y es cierto, el testimonio de otras trabajadoras describía un sistema cuyas reglas lograban banalizar el acoso y quitarle la vergüenza a quienes lo perpetraban. Siempre contestaban mal, así que te acostumbras. Había mecanismos para validar el maltrato, decía alguien que también trabajaba ahí. Conductas similares a las que típicamente aparecen en la preadolescencia. Ley del hielo, exclusiones arbitrarias, humillaciones públicas, jerarquías severas más allá de las funciones en el papel. Si la crueldad es tan común en la etapa de la salida de la niñez, debe ser porque ante el vértigo de dejar la infancia se busca piso en la identidad. Ser alguien es ser algo en el ordenamiento grupal. Empiezan las jerarquías, los sobrenombres, asignados por quien lidera la pirámide. Las historias personales son desplazadas por las categorías que dejan a unos dentro y a otros fuera de ese nuevo mundo. La adultez no garantiza la superación de estas formas, sino por el contrario, incluso puede agregar las razones para justificarlo. Como escribió Walter Benjamin a propósito de la cacería de las brujas, lo peor no fue la superstición, sino la tosudez de los eruditos. Lo realmente peligroso del sinsentido es ponerle orden y lógica. En Fascinante Fascismo, Susan Sontag piensa que hay prácticas y estéticas desnazificadas que pasaron coladas en las sociedades liberales, en el deporte, en el arte, en el sexo. En la cultura liberal es posible encontrar rastros de la egomanía y servidumbre, la fascinación con la destreza del más fuerte, los ideales de pureza. Agregaría que también la brutalidad práctica, el pensamiento en masa y los significados sin sentido, todos esos asuntos presentes en la vida después de los fascismos del siglo XX. L'Italia fascista. Io sarò alla vostra testa. Lo que hace fascinante al fascismo es que ordena. Y en un mundo secularizado, en el que creo que aún no hacemos el duelo de la muerte de Dios, nos ocurre como en el umbral de la infancia, que nos quedamos sin piso. O más bien, donde el cielo quedó muy cerca del piso y estallaron todas las referencias. Comenzamos a quedar aplastados sin sentido. Buscamos entonces, neuróticamente, a Dios en la lógica, en las clasificaciones, en los sistemas morales. Melich dice que toda moral es cruel porque es un sistema que crea y nos crea, que ubica lo que vale y lo que no, lo puro y lo impuro, el bien y el mal, lo que se respeta y lo que se extermina. Una moral es un código de decencia, pero también de crueldad, porque todo sistema excluye. Y lo más interesante de una moral es que tiene procedimientos y mecanismos para quitar la vergüenza de actuar con crueldad sobre las categorías excluidas. Entonces la crueldad no es un arrebato, sino una pedagogía. Una moral se forma, dice Melich, tomando al gran pedagogo que fue Sade en su moral, con al menos 3 procesos. Primero, la instalación de un lenguaje. Segundo, un exhibicionismo que debe dejar todo a la vista para que nada haga resistencia. Y 3, hacer desaparecer la compasión.
En el cuento del escritor chileno Germán Carrasco llamado Diálogo de dos estudiantes de medicina de una universidad privada, dos jóvenes conversan de sus pacientes. Dicen cosas como: me dio asco el viejo y su pus, me dan ganas de decirle lávate vieja culiá. El testigo de esa conversación se pregunta cómo es posible hablar así de unos cuerpos que seguramente han sido amados por alguien, por sus hijos o nietos si acaso los tuvieron. Hicieron el amor, alguien les hizo cariño en el pelo. Pero los jóvenes vociferan alto, sin secreto, porque no están transgrediendo algo, sino que responden a una moral, a una ciencia para la cual un humano es un cuerpo donde operar. Se trata de la educación de una distancia que mira en masa, no a personas una a una. La proximidad es, por el contrario, una mirada reservada solo para los cuerpos que entran en la categoría conocidos. Si ni el lenguaje terapéutico ni la corrección política que denuncian la crueldad logran acabar con ella, es porque nada impide que ellas mismas se vuelvan sistemas morales y que incluso sus palabras y categorías, también dictadurizadas, impidan ver la crueldad más allá de sus categorías. Lo digo así: ¿cuántos hablan de maltrato con maltrato o bien denuncian el maltrato sin poder nombrar cuando también ellos o ellas lo padecen? Hay crueldad cada vez que se define quién es parte o no del grupo, del pueblo o del color elegido. Y tal acuerdo quita el derecho a oponer un pensamiento, básicamente porque se da una lógica en que alguien ya no puede comportarse como persona, sino que es reducido a una categoría. La crueldad normalizada no se oculta, porque responde correctamente a un sistema. No ataca a alguien por quién es, sino por lo que es, su género, su etnia, su pensamiento político, su origen. Pero más allá de eso, puede haber también crueldad en un diagnóstico, en las dinámicas de un lugar de trabajo o en un grupo de amigos. Categorías las hay de muchas clases. La crueldad se basa en una forma de pensar repetitiva, incluso cuando toma la forma de crítica, pero no tiene preguntas ni implica algún riesgo subjetivo en el actuar. La moral fascina, y es que necesitamos ordenadores para crear un mundo en el cual orientarnos. Una moral tranquiliza, pero la vida es otra cosa. La moral dice cómo actuar, otorga significado, pero no sentido. Lo importante en nuestras vidas suele estar justo al margen de la moral y su repetición. Creo que se le dice valiente a cualquier cosa. Podemos criticarlo todo, pero la valentía en serio es el riesgo de responder sin la garantía de lo sabido. Es más bien la transgresión de una moral. Ahí donde correspondía humillar o gritar lo mismo de siempre, de pronto tendemos la mano o damos vuelta a la cabeza y vemos otra cosa. Ese es el campo de la ética, que a diferencia de la moral, que totalitariza con conceptos, es singular, ambiguo, caso a caso. La moral dice cómo actuar, pero la ética es lo que respondemos ahí donde no hay un saber sobre cómo actuar. Es lo que realmente se juega en la vida sensible más allá de nuestras consignas. La ética es respuesta, antes que una idea congelada sobre las cosas. Si cambiarle, por ejemplo, el nombre a la galleta negrita es moral, por lo tanto, sin consecuencias subjetivas para los dueños de la marca, la hospitalidad, en cambio, la hospitalidad inesperada hacia el extranjero, podría ser un acto ético. Son personas que necesitan ayuda, vienen escapando de la violencia económica, vienen pasando hambre, pasan por la frontera, a veces mueren en la frontera. Si la moral es una idea, la ética es responsiva, ocurre o no ante el encuentro con un otro. Por lo mismo, no puede enseñarse como una moral, no se transmite como una pedagogía, sino que a través del testimonio, de las historias, las anécdotas, los encuentros. Eso requiere tiempo e implica el riesgo y el vértigo de no actuar afirmados en guiones. Pero cuando ocurre, por ejemplo, si alguien dice un no inédito, puede cambiar el rumbo de una o incluso de muchas vidas. A fin de cuentas, en la vida no importa el bien, sino la bondad. Como escribió Andu Formantel, hay una potencia en la dulzura, no la dulzura infantiloide ni la estética azucarada de algunas mercancías, sino la potencia misteriosa de un gesto que cambia lo que toca. La dulzura o la ternura es una resistencia psíquica y también política, una reserva de libertad que da sentido a la propia vida y es capaz de darle vida a otro cuerpo muerto desde un punto de vista existencial. La potencia de la ternura o dulzura es inmoral porque no sigue preceptos, sino que responde a una situación única. Es un doble movimiento de acogida y don, cuya intensidad es el poder de transformar las cosas y a los seres. Es también una posibilidad magnífica de algo entre un ser humano y otro, no entre los dioses y los humanos de borrar una falta. Es la capacidad del perdón humano, ir más allá, sin ser Dios, justo ahí, ante lo que no se puede olvidar. Pero libera a ambas partes, corta el circuito de la venganza.
¿Cuántos niños lo esperan toda la vida? ¿Cuántas vidas arruinadas por una dulzura que jamás llegó? Eso se lo pregunta Andu Formantel. La dulzura es más difícil que la crueldad, porque la ética es más difícil que la moral, y es que tanto la dulzura como la ética requieren del coraje de abandonar a la manada. Si algo significa crecer, creo que es salir de esa cobardía.